Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia que hoy nos acompaña en un programa más de Monter Presenta en nuestro portal Arge Noticias México. Le doy la bienvenida con mucho gusto, con mucho agradecimiento a mi querido amigo el doctor Leonardo Valdés Zurita. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Raúl. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia. Muchas gracias, igualmente. Oye, Leonardo, pues bueno, de alguna forma ya sabemos cuáles son los 10 puntos fundamentales de la reforma electoral de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Dentro de ellas hay muchas preocupaciones, hay inquietudes, pero yo te quería plantear que en una investigación que hemos estado haciendo aquí en Monterrey y la zona metropolitana, nos encontramos, esta encuesta fue dirigida a gente de la clase media para abajo, en el metro, en las estaciones de autobuses, de taxis, etcétera, etcétera, mercados, todo ese rollo. Y nos encontramos que entre el 70 y 80% la gente aprueba la desaparición de los clubes. La gente aprueba la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la imagen del INE es calificada desde mi punto de vista en una forma adecuada. El 57% lo aprueba. Esto es un reflejo del obstáculo que tenemos quienes creemos que esta reforma es regresiva. ¿Tú qué opinas? Mira, sí, tienes toda la razón. Si algo hace bien el gobierno mexicano, yo creo que desde el sexenio pasado, es comunicar ideas muy simples, muy elementales, que a muchas personas les hace sentido. Eh, digamos, no solo en México, en el mundo en general, las personas están preocupadas por cuestiones de su vida cotidiana más que por las grandes cuestiones políticas. Por eso hay toda una teoría en la ciencia política de que son las élites las que gobiernan, porque la masa de los gobernados pues no se preocupan de gobierno, de los temas políticos. Es más, en los últimos tiempos seguramente tú has percibido y en esas investigaciones seguramente puede aparecer que hay incluso un desprestigio de la política. De pronto si a alguien le dicen, oiga, ¿es usted político? O se dedica a la política, pareciera que le están diciendo que tiene un modo deshonesto de vivir o que es algo inadecuado, cuando la política, lo sabemos desde los griegos, pues es el tratar de resolver problemas y de servir a la sociedad para que la sociedad pueda funcionar pacíficamente y de la mejor manera posible. Pero bueno, este es un hecho de nuestro tiempo y más ahora con estos medios de comunicación tan Claro, rápidos y con tanta saturación de información. Los mensajes que muchas personas se quedan son mensajes así muy precisos y específicos respecto de algunas cosas. Y por supuesto, cuando nos dicen que el presupuesto del INE, el financiamiento a los partidos, el presupuesto del Tribunal Electoral es un presupuesto que cada año implica miles de millones de pesos, pues uno dice, ah, caray, pues sí suena que es demasiado dinero. Por ejemplo, de acuerdo con el presupuesto de egresos publicado en el Diario Oficial de la Federación para este año, para 2026, lo que le toca al Tribunal Electoral, al INE, el financiamiento a los partidos son 25.586 millones de pesos. Entonces, cuando las personas escuchan esa cifra, dicen, sí, es mucho dinero, es demasiado dinero. Pero lo que nuestro gobierno no dice
y es importante que la gente también lo conozca, es que el total del presupuesto de egresos de nuestra federación es de 10.193.683 millones. O sea, es muchísimo dinero Sí, el tú, que... perdón que te interrumpa, ga- nomás que tú pusiste un ejemplo muy claro que me gustó, creo que lo diste en una conferencia y lo repetiste aquí, creo que en la última entrevista. De cada 20, en el proceso, o sea, en el entorno electoral, nos gastamos 20 pesos de cada 1,000 pesos que se gasta el gobierno a nivel total. Si te lo pongo más fácil, y lo acabo de dar en una conferencia en una institución de educación privada. De cada 102 pesos que gasta el gobierno federal, el gasto en democracia son 25 centavos. Y hace sentido esto del cada 102 pesos, porque según las investigaciones que he hecho a través de la plataforma de Google, es más o menos lo que cuesta en promedio un Big Mac en México, en la República Mexicana. O sea, de cada Big Mac que puede comprar el gobierno, solo 25 centavos se usan para sostener nuestra democracia. Entonces, ahí es lo primero que hay que difundir. Claro, Sí, invertimos 25.000 millones de pesos al año, sí, pero en términos del tamaño del presupuesto de nuestro gobierno, es una porción muy pequeña, ridículamente pequeña. sí, Ahora, alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué gasta tanto dinero el gobierno de México? Bueno, pues porque somos el país número 10 en población. Entonces, pues se necesita muchos servicios públicos, hospitales, escuelas, carreteras, son muchos los servicios públicos. Pero no solamente somos el país número 10 en población, población, somos el país número 12 en territorio y somos el país número 13 en economía. Entonces, digamos que, pues sí, somos un país grande, tenemos un claro. gobierno grande, tenemos una burocracia grande del gobierno para atender las necesidades de un país de este tamaño. Entonces, por supuesto que habría que empezar a analizar si se gasta bien el dinero del gobierno, no solo los 25.000, sino los 10 billones. Hay que analizar si se Pero eso está la gastando gente no lo bien, entiende, ¿verdad, Leonardo? si no hay ahí corrupción, este tipo de cosas también hay que discutir. Pero si hay que relativizar. Normalmente estas opiniones de tal cosa es mala o tal cosa es cara, siempre habría que preguntarla, bueno, ¿con respecto a qué? Sí, Con respecto a el tamaño del país, el tamaño de la economía, el tamaño de la población. Si revisamos respecto de América Latina, lo que gastamos en nuestras elecciones, nos vamos a llevar la sorpresa de que no somos el país que más gasta por elector. En Brasil, que gasta más y tiene más electores, se gasta más por elector. En Argentina se gasta más por elector. En Uruguay se gasta más por elector. De tal suerte que siempre estas cosas hay que relativizarlas. Y la segunda, que es muy importante, ya pensando en esta cuestión internacional, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Argentina, el órgano electoral, allá se llaman tribunales electorales, los que organizan las elecciones, acá se llama instituto, tiene tantas facultades y responsabilidades como la tiene el mexicano. En sí, la mayor parte de los países, el documento para identificarse, para votar, lo emite el gobierno, no lo emite el órgano electoral. Allá le tienen confianza que el gobierno no va a hacer trampa con el número de personas que tienen documento de identidad y que pueden votar.
Acá tuvimos que crear el registro de electores y crear la credencial para votar y además ponerle fotografía porque había mucha desconfianza, Así además es. fundada, de que cuando era el gobierno el que llevaba el registro de electores, hacía trampa quitando electores que votaban por oposición, sumando electores que no existían para ganar las elecciones. En fin, esa característica de que nuestra autoridad electoral lleve el padrón electoral también eleva los costos de Claro. la organización de las elecciones. Y lo tercero, y con esto espero poder transmitir con claridad esta idea, hay que pensar en la calidad de los procesos electorales que hemos logrado en México. Cuando no hay calidad en los procesos electorales, hay quien no acepta el resultado. Y cuando un candidato importante no acepta el resultado y sale a decir, me hicieron fraude, provoca que sus seguidores Claro, escuchen y no solamente escuchen, sino incluso se puedan movilizar. Y esto provoca conflictos sociales. No vayamos lejos. El año pasado hubo una elección presidencial en Venezuela de bajísima calidad. La autoridad electoral no logró mostrar las actas de así es. votación y quien estaba en la presidencia dijo, yo gané, pero eso provocó una movilización social impresionante y una represión impresionante. Y hoy ese señor ya está en la cárcel en Estados Unidos porque además de que hizo fraude en las elecciones, pues está claro que es un socio de narcotraficantes, un delincuente. Entonces, hay que también pensar que si queremos resultados de las elecciones que dejen tranquilos a los políticos primero y después al conjunto de la población, de la sociedad, y podamos transitar los cambios de gobierno sin violencia, sin efervescencia social, pues hay que invertir. Nosotros Claro, tenemos por ejemplo, que en la propuesta de reforma electoral viene que para ahorrar hay que desaparecer el PREP, el famoso programa de resultados electorales preliminares. Bueno, ese programa que no existía en 88, cuando se cayó el sistema y se provocó toda esa crisis política, lo hemos ido construyendo en nuestro país justo para que la misma noche de la elección las personas tengan certeza de los resultados de la elección y se vayan a dormir tranquilas y descansen después de la jornada electoral. Desaparecerlo por ahorrarnos unos pesos, pues le baja calidad a nuestra elección y puede ser fuente de conflicto y puede ser fuente de, pues, irritación social y de esas cosas que ya habíamos superado, porque ya habíamos logrado que aquí gane quien gane, pierda quien pierda, se mantenga la paz social, las personas puedan dedicarse a su vida cotidiana y no tengan incentivos para criticar el resultado de una elección o para poner en duda el resultado de una elección. Entonces, si queremos que eso siga sucediendo, pues hay que entender que tenemos que invertir recursos que no son tantos, dado el tamaño del país, dado claro, el tamaño claro. del gobierno. Ese es, me parece, lo que hay que tener en cuenta, que Y estos recursos que se invierten son relativos, que comparado internacionalmente no somos más caros y que nos ha permitido tener procesos de calidad que mantienen la paz social en nuestro país. eh, entrándole al tema que ya me hiciste el favor de empezar con él, que es muy importante. En el tema de los RPs, de la representación proporcional, de entrada, la descripción se ve muy positiva, muy constructiva, es algo bueno,
pero empezando, yo ya estuve leyendo algunos textos que me han llegado, que se supone que son los primeros borradores. El texto está demasiado confuso y para mí cuando el texto está confuso es que hay maña detrás. ¿Tú qué información tienes sobre este tema de los RPs? Sí, mira, lo primero que hay que decir es que una buena parte de la población, además de que está de acuerdo en que se disminuya el gasto en elecciones, está de acuerdo en que desaparezcan los RPs, los diputados de representación proporcional. Bueno, se supone que esa era la bandera de la presidenta para llevar a cabo esta reforma electoral. Y lo que primero que hay que decir es que no desaparecen los diputados de representación proporcional. Es- Se mantienen, seguiremos teniendo 300 de mayoría, 300 de representación proporcional. Eh, Esto evidentemente tiene que ver con la coalición de gobierno, porque es claro que ni al Partido Verde ni al Partido del Trabajo les conviene que desaparezcan las diputaciones de representación proporcional, porque tienen muy pocas posibilidades de ganar en los Claro, distritos uninominales, entonces se quedarán sin diputados o con muy pocos diputados. Entonces, digamos ahí, lo primero que hay que decir es que la presidenta no, si presenta una iniciativa con lo que ha publicado, con lo que se ha hecho público, no cumple con la promesa de desaparecer a las diputaciones de representación proporcional. El sistema que se deja ver con lo anunciado, tú tienes razón, parece un sistema mucho más complejo que el que ahora tenemos, porque trata de crear la imagen de que ahora sí las diputaciones de representación proporcional van a ser votadas directamente por los electores. Y eso es eh, relativamente cierto porque es relativamente falso. A ver, ¿por qué es relativamente falso? Porque en el modelo actual que tenemos, las diputaciones de RP sí son votadas. O sea, nosotros cuando vamos a votar, sí, recibimos una boleta que en el frente tiene las candidaturas de mayoría relativa y en la parte de atrás tiene las listas de representación proporcional y nosotros podemos votar por los candidatos del partido que queramos y estamos votando doble, estamos votando por la diputación de mayoría relativa y por la lista de representación proporcional. Entonces, para que le quede claro a la audiencia, al momento que tú votas por un candidato del PRI, del PAN, de MC, de Morena, estás votando por los RPs que están en la página, en la página posterior de la boleta. efectivamente, por eso digo que es relativamente falso que los RPs no sean votados. Sí, sí son votados. Lo que pasa es Ahora, que más en campaña, esa es la diferencia. eso es cierto, porque les tocan circunscripciones muy grandes, son 40 personas postuladas para solamente 5 regiones en el país. Son 5 regiones muy grandes. Seguro que hacen algo de campaña, pero no se nota, no se ve tanto, pues porque son regiones muy grandes. Entonces, digamos que eso es lo primero. Ahora, lo segundo, dice la presidenta, la comisión presidencial, es que ahora sí van a ser votados directos porque el orden de la lista lo va a decidir la ciudadanía, no lo va a decidir las direcciones de los partidos. O sea, esta es una reforma en contra del poder de los directivos de los partidos. Y eso suena bien. Incluso hay personas que dicen, ah, qué bueno, ahora ya los presidentes de los partidos no van a poder poner ahí a sus compadres. Está bien, y suena bien, hasta sería bueno que así fuera. Nada más que Pero, ahí hay algo que se tiene que especificar en la letra chiquita y que por supuesto pues hay todavía muchas versiones muy diversas de letra chiquita de cómo se va a especificar. Por ejemplo, la mitad o casi la mitad de esa lista de 200 se va a elegir con el sistema que ya existe en algunos estados que se llama de mejores perdedores. Esto es, mejores segundos lugares.
mejores segundos lugares o mejores perdedores. Esto suena bien, suena bonito. Nada más que si uno revisa los resultados electorales de 2024 en México y la República Mexicana, nos encontramos con que, bueno, el partido Morena ganó en más de 200 distritos. ¿Y sabes en cuántos fue segundo lugar? No sé. En los otros 100. Híjole. Entonces, digamos, si no se lleva los distritos de mayoría y si la letra chiquita dice que es el segundo lugar el que se lleva esa diputación, pues entonces vamos a tener más diputados de Morena que los que ahora tenemos. Y así va Porque, a tener la mayoría calificada con la cual van exact, a controlar todo lo que es, quieren y todo lo que van a querer. exactamente. Y lo otro es que lo que se llama técnicamente la lista abierta, esta lista de 40 candidatos por cada región, por cada una de las 5 circunscripciones, que no va a estar ordenada, que el ciudadano va a poder elegir. Ahí dice la propaganda que cada ciudadano va a poder elegir un hombre y una mujer. O sea, cada partido tendrá 40 candidatos, 20 hombres, 20 mujeres, pero cada votante va a poder elegir solo uno, un hombre, una mujer. Y con eso, digamos que eh, se construye la idea de que ya las direcciones de los partidos no inciden. Nada más que esa segunda votación se va a hacer en una segunda boleta. Y yo aquí contigo ya expliqué que cuando hay una segunda boleta es muy manipulable el resultado de la elección cuando hay un partido hegemónico, cuando hay un partido muy Claro. grande. No, Y además, y y también además confunde a la gente, y además Leonardo. es muy probable que por la confusión de la gente acaben entregándoles acordeones, que ya se legitimaron ahora en la elección del Poder Judicial, y entonces la gente vaya a las casillas a votar con su acordeón. ¿Y quién va a hacer esos acordeones? Pues las dirigencias de los partidos. Entonces, esto de que le quitan poder a la dirigencia de los partidos, a mí me parece que suena muy bonito, pero que también es medio relativo porque quien tiene la capacidad de hacer esos acordeones, de distribuirlos y de convencer a las personas que voten por esos candidatos que están en ese acordeón, pues son las dirigencias de los partidos. Entonces, me Tal parece que cual ahí lo hay vimos en la elección de juzgadores. efectivamente. Y lo malo es que esos acordeones sí atentan contra la secrecía del Claro. sufragio, contra la libertad del sufragio, son nocivos para la democracia y bajan la calidad de la elección. Por eso decía yo que esto que nos quieren vender, de que se va a gastar menos, hay que también preguntarnos de qué calidad va a ser nuestro proceso electoral. ¿Va a ser un proceso electoral barato, pero de baja calidad? Entonces, Claro. el pronóstico es que va a haber conflictos sociales. Mi querido Leonardo, nos quedan unos cuantos minutos y quisiera yo aprovecharlos con el siguiente tema. ¿Qué posibilidades ves tú para que realmente pueda dentro de la Cámara de Diputados, creo que va a ser la Cámara de origen, tengo entendido, creo, parece ser que sí, pueda haber modificaciones que eliminen todos estos, vamos a llamarle mañas o trucos que se pueden presentar? A ver, yo diría que si hay un espíritu de parlamento, de parlamentar, de escuchar, si se decide ir al parlamento abierto para que ciudadanos, especialistas puedan ir a hacer planteamientos, y si se decide que hay ventanas de oportunidad para mejorar nuestro sistema electoral, yo diría que habría posibilidades de cambiar algunas de estas cosas y de que salga una reforma político-electoral no tan mala, hasta podría ser buena. Pero si no hay ese espíritu, si la consigna de Morena es, como han actuado básicamente en todas sus reformas constitucionales,
no se le mueve una coma, no se le cambia nada y vamos a la votación y vamos a tratar de sacar la votación como sea, tengo la impresión de que es una reforma que no se va a aprobar, porque está claro que la oposición no va a ir, ya lo dijeron los dirigentes de los tres partidos de oposición, y está claro que tampoco van a ir, van a votar a favor ni los diputados del Verde ni los diputados del Partido del Trabajo. La oposición auténtica y esta otra oposición dentro de la coalición por razones distintas, Claro. pero van a coincidir en no dar los votos a favor y si no se logran las dos terceras partes de las diputaciones votando a favor de la reforma, esta reforma no se va a aprobar. Leonardo, ¿cuál es la fecha límite para que surja esta reforma constitucional? Ya que tengo entendido que en septiembre empieza el periodo electoral 26-27. ¿Cuál sería la fecha límite en el Congreso para aprobar esta reforma electoral? Bueno, tendría que ser en el periodo ordinario de sesiones que está hoy en curso, en este primer periodo ordinario de sesiones del año, que empezó a principios de febrero y que terminará en abril, eh, que se logre la reforma constitucional. Y después van a tener que trabajar a marchas forzadas para que antes de que empiece el proceso electoral, 3 meses antes, se apruebe también la ley secundaria. Y aprobar la ley secundaria no es fácil, porque con todos estos cambios a nivel constitucional, pues no van a ser las leyes que hoy están vigentes, van a tener que ser nuevas leyes, aunque ahí sí Morena tiene la ventaja de que las leyes se aprueban por Claro, mayoría simple y a Morena y ciegas sus aliados inclusive. sí tienen la mayoría simple para O aprobar las sea leyes. que prácticamente estamos hablando que el deadline time sería en julio, Cuando muy tarde, todo. Entonces todo, todo. O sea, tendría la que ser reforma electoral en abril, la reforma constitucional a más tardar en constitucional, abril y después la tendría que ser secundaria en periodo sería extraordinario. mayo, junio, julio. Y tendría que ser en periodo extraordinario porque el nuevo periodo ordinario empieza en septiembre y ahí sí ya no se pueden hacer reformas ni a la Constitución ni a las leyes. Ok. Y como ciudadanos, ¿qué piensas que podamos hacer, mi querido Leonardo? Yo creo que debemos de informarnos. Yo creo que es muy importante que estemos informados. Esta labor que tú haces, Raúl, es fundamental. Creo que es muy importante que estemos informados, que oigamos diversos puntos de vista, que analicemos esos puntos de vista, que cuando nos digan, es que es muy cara nuestra democracia, digan, ay, por ahí un señor Valdés dijo que no es tan cara, que es relativamente Sí, barata. En fin, tener esa posibilidad de tener muchas opiniones porque seguro que va a ser un asunto del próximo proceso electoral. Si se aprueba, porque se va a aplicar, y si no se aprueba, porque supongo que el partido de la presidenta lo va a convertir en una bandera para tratar de ganar solo la mayoría calificada en claro, Cámara de Diputados y hacer ellos solos su reforma electoral. Eso hicieron para la reforma al Poder Judicial y pues ya sabemos los resultados que tuvo el que hubieran convertido esa reforma al Poder Judicial en una bandera de campaña y pues lo lamentable que hoy tenemos en el Poder Judicial, los mismos diputados, senadores de Morena han estado planteando así es, hay que corregir porque hacer ahora en 2027 la elección de diputados federales y todas las elecciones locales y simultáneamente la elección de la mitad de los puestos del Poder Judicial va a ser un desastre. Eso visto como proyecto organizativo, quienes hemos tenido responsabilidades de organizar elecciones, sabemos de qué se trata. Lo que transmite es que ese proyecto lleva al fracaso, claro, claro. porque son dos elecciones muy grandes y además muy disímbolas, muy diferentes, no pueden realizarse simultáneamente. Mi querido Leonardo, te mando un abrazo de veras muy cariñoso
muy agradecido por tu tiempo, por compartir esta información y no nos despedimos, Leonardo. Creo que tendremos que seguir abiertos en la agenda para poder compartir cualquier información que surja. Con mucho gusto, Raúl, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego, mi querida audiencia. Seguimos en contacto. Hasta luego.